¿Cómo fue la primera batalla de Godzilla contra el Muto Macho en Honolulu? ¿Hay más criaturas habitando la isla Calavera? ¿Dónde estaba Kong durante el ataque de Ghidorah? Hay situaciones y eventos en el Monsterverse que en los hasta ahora 3 filmes que lo conforman nunca han explicado o aclarado cómo es que sucedieron. Sin embargo, las novelas que adaptan a su respectiva película sí han llegado a hacerlo, y si bien estas no se consideran canon dentro de la historia de este universo, los muchos o pocos detalles adicionales nos ayudan a darnos una idea más clara sobre cómo se llevaron a cabo ciertos acontecimientos, incluso llegando a proponer otros que incluso nunca fueron siquiera mencionados, lo que enriquece aún más el lore de este universo. Dicho esto, ahora repasaremos una serie de detalles sobre el Monsterverse que nunca se vieron o explicaron en las películas, pero sí en las novelas. Por lo que para empezar, nos centraremos únicamente en los detalles y escenas más relevantes, protagonizadas principalmente por personajes humanos, y que sin duda añaden un extra tanto a sus participaciones como a este universo. Tal y como vimos en los primeros minutos de Godzilla 2014, tanto Serizawa como su asistente visitan el derrumbe de una mina en Filipinas, donde se encuentran con los restos de una criatura gigante, dejando ver muy fugazmente los cadáveres de quienes no pudieron escapar a tiempo. Pues bien, algo que se menciona en la novela es que estos visitan igualmente a los mineros que sí consiguieron escapar, pero que terminaron terriblemente afectados por la radiación que allí había. Aunque estos dos cómics forman parte del canon oficial del Monsterverse, sus acontecimientos curiosamente nunca han sido mencionados en las películas, algo que en la novela de Godzilla el Rey de los Monstruos sí llega a hacerse en más de una ocasión. Entre los acontecimientos de Godzilla Aftershock que se mencionan, se encuentra la batalla entre Godzilla y el Muto Prime, así como el hecho de que Godzilla había regenerado sus placas dorsales, e incluso habían tomado una forma diferente, además de los antecedentes que ya tenían Emma Russell y Alan Jonah. Por otra parte, en cuanto a Godzilla Awakening, se recuerdan los acontecimientos protagonizados por el Shinomura y Godzilla, los cuales culminaron con el lanzamiento de una bomba de hidrógeno. Luego de la expedición a la isla Calavera, Monarca se presenta abiertamente a los personajes de Weber y Conrad. Sin embargo, en la novela, a diferencia de presentarles a Rodan, Mothra, Ghidorah y Godzilla, se les muestra a otros monstruos. Si bien estos reconocieron algunas imágenes de Kong, quien se encontraba luchando con una bestia alada gigante, otros eran completamente irreconocibles, tales como un lagarto enorme que se apoyaba solo en sus patas traseras, lo que parecían ser libélulas gigantes, e incluso una criatura con cabeza de martillo enfrentándose a un pájaro esquelético de muchas colas. Como extra a todo esto, también se revela que todas las fotos y metrajes capturados por el personaje de Weber se perdieron por completo, esto cuando cayó al agua durante el enfrentamiento final, por lo que nunca pudo revelar abiertamente al mundo lo que habitaba en la misteriosa isla Calavera. Aunque no llega a ser principalmente relevante, la novela de Godzilla 2014 sí incluye la secuencia cuando Ford se encuentra con el funcionario japonés en el aeropuerto, antes de viajar precisamente hacia Japón en busca de ayudar a su padre. Una secuencia que en la película lamentablemente fue cortada, y que contaba con la participación de Akira Takarada, un conocido actor japonés que destaca por haber participado o protagonizado un número considerable de películas de Godzilla, tales como Mothra contra Godzilla, Godzilla contra Destroyer, Godzilla Final Wars e incluso Godzilla de 1954. Se podría decir que en Godzilla 2, la organización terrorista dirigida por Alan Jonah era una agrupación con malvadas intenciones, pues la novela lleva a sus miembros a otro nivel, siendo estos mucho más sanguinarios, asesinando sin piedad y de forma muy violenta a cualquiera que se interpusiera en sus planes. Incluso el propio Alan Jonah llega a apuntar con un arma a Madison y amenazarla de muerte frente a su madre. El Monsterverse no es un universo alejado de la realidad, por ello no es de sorprenderse que las películas de monstruos gigantes existan dentro de este. Prueba de ello es la película que Ford mira en el apartamento de su padre, siendo esta descrita como una vieja película donde criaturas prehistóricas gigantes luchan entre sí, en medio de escenarios de madera.
situación y elementos clásicos en cualquier cinta que se considere tokusatsu. La isla mexicana dentro de la novela posee una mayor relevancia, pues además de describir cómo es que esta era antes de ser atacada, igualmente presenta un grupo de personajes totalmente nuevos, que desde su punto de vista narran el surgimiento de Rodan, así como su historia viviendo en la isla. Cuando se habla de los misterios que rodean a la isla Calavera, se menciona la historia de un cineasta que junto con su equipo de filmación se dirigió hasta la isla en 1933, esto con el fin de grabar una nueva película. No obstante, luego de su partida no se supo más de ellos, pues aparentemente desaparecieron por completo. Un acontecimiento que podría indirectamente confirmar que la clásica historia de King Kong con Carl Denham, Anne Darrow y la tripulación del SS Venture, presentada precisamente en el filme original del 33, de alguna forma sí sucedió en este universo, solo que evidentemente el desenlace de esta gran aventura no terminó de la misma forma, pues Kong nunca fue capturado, ni mucho menos fue llevado a Nueva York. Pasando sin mucha relevancia en la cinta, la novela expone que para este enfrentamiento se desplegaron tantas unidades y potencia de fuego que fácilmente podrían arrasar sin mucho esfuerzo un país de tamaño medio. Sin embargo, Rodan, Ghidorah y su destructiva tormenta hicieron que ni esto fuera suficiente, mencionando que en medio de todo el caos, el almirante Stenz, presentado en Godzilla de 2014, aparentemente pierde la vida, pues el submarino donde se encontraba cortó drásticamente su comunicación. A diferencia de lo visto en el filme, luego de que Joe Brody muriera derivado del despertar del Mutomacho, su cuerpo no simplemente fue recogido, sino que la tripulación del USS Saratoga le otorgó un funeral y entierro digno en medio del mar. Uno de los datos más interesantes propuestos en las novelas es el hecho que Serizawa asegura tener un hijo llamado Ren, un hijo que curiosamente nunca ha sido mencionado, ni mucho menos ha aparecido en el Monsterverse, pero que da pauta a una posible aparición futura dentro de este universo. Al momento de que Monarch se adentra en las profundidades en busca del sitio donde se encontraba Godzilla, se describe que las antiguas y gigantescas construcciones se encontraban rodeadas de todo tipo de embarcaciones destruidas, desde barcos vikingos hasta otros identificados como pertenecientes a la época de la Segunda Guerra Mundial. Este cementerio de barcos también se encontraba acompañado de un buen número de costillas, cráneos, placas óseas y demás huesos que seguramente habían pertenecido a antiguos titanes. Y teniendo en cuenta que las grandes estructuras mostraban ciertos daños no naturales, se llega a teorizar que en algún momento esta civilización pudo no haber estado bajo el agua, pero que algún tipo de guerra que involucró a los titanes llevó a que ésta quedara completamente sumergida. Dejando a los humanos a un lado, ahora pasamos a hablar de escenas y situaciones enfocadas en los monstruos, más específicamente aquellas que no se han visto en la pantalla grande. Durante la expedición a la isla de Kong, los miembros llegaron a encontrarse con criaturas totalmente extrañas, descubriendo evidencias de huellas de algún tipo de felino o canino de gran tamaño, la aparición de serpientes gigantes, criaturas con púas en la espalda y patas palmípedas, así como la presencia de plantas carnívoras lo suficientemente grandes como para dejar ver a varias criaturas atrapadas dentro de ella. Añadiendo igualmente el pequeño dato que el Sport Mantis en la novela se muestra mucho más salvaje y agresivo que lo que se vio en la película. Como es bien sabido, muchos de los titanes que fueron despertados luego de que Ghidorah lanzara su llamada ni siquiera se ven en la película, pero afortunadamente la novela sí narra el despertar y menciona algunos datos sobre ellos. Mokelebembe es quizás el monstruo al que la novela le da más tiempo, describiéndolo como un ser que posee un tronco largo y curveado, el cual le da una apariencia similar a la de un elefante, pero carente de orejas. Sus colmillos se curvan hacia abajo, su cola es muy larga y similar a una serpiente, además de poseer un cuerno verde brillante en la frente. Cuando este fue despertado, su cuerpo comenzó a emitir una radiación tremenda,
logrando sobrecargar el campo que lo contenía y emergiendo eventualmente desde debajo de una pirámide en Sudán. En un último esfuerzo por tratar de acabar con él, se le lanzó directamente un misil. Sin embargo, luego de impactar, este apenas se vio afectado y continuó libremente su camino. Sobre Metúsela se menciona que, según las historias de la zona, durante la Edad Media, un día inesperadamente una colosal montaña apareció de la nada, haciendo desaparecer por completo un pequeño pueblo que antes allí se encontraba. Behemoth, al momento de despertar, fue protegido por un par de investigadores que se negaron a matarlo, y en vez de eso, ellos mismos lo liberaron de su centro de contención. Pero aún con esta ayuda, el titán tuvo que lidiar con aquellos que sí lo deseaban muerto, por lo que luego de levantarse en dos patas, utilizó sus grandes colmillos para clavarlos en el techo, lo cual hizo que este comenzara a temblar y a derrumbarse. Con el fin de matarlo, se libraron cargas napalm sobre él. Sin embargo, su pelaje fue capaz de extinguir el fuego casi instantáneamente, permitiéndole romper las barreras del centro de contención y liberándose definitivamente. El rugido de Ghidorah también fue escuchado por un titán sin identificar, al que de forma provisional Monarca lo llamaba el Kraken. Este titán, con aspecto de pulpo, había sido descubierto mientras dormía alrededor de los restos de un submarino nuclear, y permaneciendo en ese estado desde entonces, en un puesto de avanzada de Monarca no identificado en el Océano Índico. Cuando finalmente volvió a estar activo, lograría engañar al campo de contención inteligente que lo rodeaba, fingiendo estar muerto y aprovechando la situación para finalmente liberarse. Además de los Mutor, la instalación Castle Bravo albergaba a un titán más, el llamado Margir, un ser que había sido encontrado muerto en el Ártico, posiblemente luego de enfrentarse a otro titán. Esta perturbadora bestia era visiblemente reptiliana, mostrando una cara completamente plana, ojos hacia adelante como un ser humano, con las fosas nasales justo arriba de estos. El cráneo formaba como tal un escudo óseo sobre el cuello, y si bien el resto de su cuerpo no era muy visible, destacaba el hecho de que todo su abdomen había sido completamente rasgado, además de mostrar varias zonas visiblemente quemadas. Atendiendo a la llamada de Ghidorah, se afirma que los Leafwings fueron posiblemente las únicas criaturas que consiguieron escapar de la Isla Calavera, viajando hasta Boston con el fin de apoyar a su nuevo alfa, solo que desafortunadamente estos llegaron demasiado tarde, apareciendo en la zona solo cuando Ghidorah ya había sido derrotado. Ahora pasaremos a mencionar más situaciones no vistas en las películas, pero esta vez centrándonos en monstruos específicos, como lo son los Mutos, los Skullcrawlers, Ghidorah, Godzilla y finalizando con Kong. Difiriendo a lo visto en el filme, la presencia e inestabilidad del muto macho se hace presente desde la llegada de Ford y Joe Brody a los alrededores de la planta de Janjira, pues sus pulsos constantes hacían que las luces y demás aparatos eléctricos se activaran y enloquecieran constantemente, revelando en este momento que la intención que tenía Monarch era determinar cómo podría convertir la radiación que emitía el muto en una especie de fuente de energía. Visto visiblemente en el film, la cabeza cortada de la muto hembra estaba presente en la instalación Castle Bravo. Sin embargo, en la novela, esta se encuentra acompañada del cadáver de su pareja, el muto macho, así como del cuerpo completo del muto Prime, aparecido en Godzilla Aftershock, refiriéndose a él en todo momento por su clasificación de titán, el llamado Titanus Hishimushi. La novela establece que, a diferencia del resto de titanes destructivos aparecidos hasta el momento, los mutos destacan entre muchos por no poseer como tal una maldad real dentro de su naturaleza, pues aun cuando estos puedan llegarse a mostrar agresivos y hasta violentos, los mutos únicamente lo hacen con el fin de cuidar de los suyos y principalmente cumplir su ciclo de vida. Se añade el dato que los Skullcrawlers poseen una especie de agallas, atributo que en el peor de los casos les permitiría abandonar definitivamente la isla y poner en riesgo al resto del mundo. Por si eso no fuera suficiente, los demonios calavera de mayor tamaño poseen una cola afilada, mientras que los pequeños llegan a ser capaces de imitar muy claramente gritos de niños humanos, lo que les permite engañar con una ridícula facilidad a cualquier persona que desee ayudar a un pequeño en problemas.
Todos conocimos a Ghidorah mientras se encontraba congelado, mostrándolo en una posición extraña. La película pasa por alto este detalle, pero en la novela se propone la teoría que, dada su posición, hace prácticamente imposible que este simplemente se hubiera quedado congelado con el paso del tiempo, sino que en vez de eso, este probablemente se habría hundido en aguas heladas, y en su desesperación por tratar de salir, habría quedado congelado en dicha posición. La naturaleza de Ghidorah llega a rozar lo terrorífico en varias ocasiones, revelando que al momento de encontrarse cara a cara con los soldados de Monarch, este no los mató instantáneamente, ya que los miraba como pequeñas criaturas muy graciosas, a las cuales disfrutó aterrorizar antes de desintegrarlos. Además, la novela también afirma que su factor de regeneración no solo funciona cuando éste llega a perder un miembro, sino en todo momento, pues durante la batalla de Boston, este se curaba continuamente de cualquier daño que sufriera. Se presenta la idea que tras el surgimiento de Rodan, Ghidorah sintió su presencia, dirigiéndose inmediatamente hasta donde se encontraba, pues el dragón de 3 cabezas no podía tolerar que hubiera otro ser que le hiciera competencia, sintiendo la necesidad de dominarlo lo más pronto posible, no solo derrotándolo, sino tomando completamente su territorio, para que de esta forma lo reclamara como suyo. Similar a esto, cuando escuchó a Lorca proveniente de Boston, este se dirigió hasta allí, ya que estaba convencido de que lo que escuchaba era a otro depredador alfa, el cual desafiaba su autoridad sobre el resto de titanes, solo que al darse cuenta que no había ningún monstruo más que un pequeño humano, no podía creer que un ser tan pequeño podía haberlo engañado a él y al resto de titanes. Cortada drásticamente en su versión cinematográfica, la novela relata que tras encontrarse el muto macho y Godzilla en Hawái, este último atacó utilizando su aliento atómico. Tras unos movimientos rápidos, el pulso electromagnético del muto impidió que Godzilla continuara atacando, pues se le suprimió la capacidad de lanzar una segunda ráfaga de su aliento. Al final, la lucha no duró mucho, el muto escapó y Godzilla regresó al océano. Sirviendo a manera de prólogo en la novela de Godzilla 2, se relata que Godzilla, mientras se mueve por el mundo, ha llegado a reconocer su entorno a base de los sonidos que hacen. A las ballenas, por ejemplo, las describe como grandes nadadores, a las cuales solía escuchar casi permanentemente. Pero con la llegada de lo que él llama los nadadores sintéticos, los cuales dejan grandes contaminantes a su paso, hacen que las ballenas no puedan comunicarse. Aunque era un problema, esto no se le comparaba al hecho de que recientemente llegó a escuchar algo extraño, algo que definitivamente no pertenecía a su territorio. A diferencia de lo visto en la película, desde su llegada a Boston, Godzilla ya emitía un tono naranja brillante desde su cuerpo, además de desprender altas temperaturas, lo cual indica que desde ese momento ya estaba por alcanzar su modo Burning, algo que en la cinta se empezó a ver directamente hasta después de absorber la esencia de Mothra. Luego de que Godzilla apareciera en San Francisco y fuera atacado por militares en el puente de Golden Gate, este terminó destruyéndolo y continuando su camino hasta la ciudad. Sin embargo, antes de tocar tierra, tuvo que verse nuevamente con las fuerzas de defensa, esta vez en la isla de Alcatraz, donde los muchos ataques, sorprendentemente, llegaron a causarle algo de daño. La inteligencia y naturaleza protectora de Kong queda más en evidencia, preocupándose por apagar los incendios generados luego de su encuentro con los helicópteros, así como proteger a los habitantes de la isla de todo tipo de criaturas malvadas, aparte de los Skullcrawlers. Inclusive Hudson Brooks, instantes previos a que Mothra saliera de su capullo, establece que solo ella y Kong son los únicos titanes conocidos que poseen una naturaleza 100% protectora. Similar a lo que se vio en el cine, cuando Kong es atacado por la trampa de bombas napalm, este queda considerablemente herido, solo que en la novela se describe que sus heridas son muy graves, las cuales desprendieron completamente parte de su pelaje, dejando carne viva al descubierto. Más tarde, un cambio que realiza la novela es mostrar a un Kong que se dirige a 4 patas, similar a un gorila espalda plateada, a enfrentar a Ramanak,
mismo que termina derrotando luego de dar un fuerte golpe en su garganta, logrando aplastar sus órganos internos. Aunque en Godzilla 2 nunca se vio cómo reaccionó Kong al ataque de Ghidorah, la novela establece que el simio gigante durante muchos años se ha encargado de vigilar su territorio, que ahora su isla ha estado mayormente tranquila, sus heridas han sanado y que los huecos de donde aparecían los demonios calavera apenas parecían tener actividad. En la actualidad, mientras Kong se movía de valle en valle, este admiraba el cielo, hasta que extrañamente el sol se hizo pequeño, mientras nubes y una tenue brisa llegaban desde un lugar lejano. Fue entonces cuando escuchó la llamada. Él ya había escuchado otras llamadas antes, pero no desde su isla, sino directamente de los que él llamaba habitantes de las profundidades. Incluso una vez habría escuchado a varios de ellos muy cerca de su isla, pero al final no hubo necesidad de entrar en combate. No obstante, esta era una llamada diferente. Era una llamada para cazar juntos, y a la cual sabía que muchos habían respondido. Esto lo ponía inquieto y hasta furioso, pero aún así prefirió ignorarla, pues mientras no afectaran a su isla, a él no le importaba el resto del mundo. Kong sabía que su deber era permanecer junto a las criaturas de su isla. Sin embargo, sorpresivamente la tierra debajo de él comenzó a moverse. En ese momento se dio cuenta. Los demonios de las profundidades habían escuchado la llamada, y a diferencia de él, ellos sí estaban dispuestos a responderla. Tras años de calma, los responsables de acabar con sus padres habían regresado a la superficie, por lo que después de todo, Kong tuvo que entrar a cazar, solo que no como Ghidorah habría querido, pues la caza empezaría dentro de su propia isla. Evidentemente, muchos detalles más se dejaron fuera de este video, pero aún así, si deseas que toque con más detalle alguno de estos acontecimientos, solo dilo en los comentarios y los tomaré en cuenta para un próximo video, ya que por ahora esto es todo, y sin más que decir, nos vemos en la próxima.